Capítulo 3, parte 1 y 2. La candidatura del PRD al gobierno del Distrito Federal fue imprevista, algo que no estaba en mis planes. Había terminado, incluso antes del periodo establecido, mi gestión como líder nacional del partido. Lo hice con el fin de que el nuevo Comité Ejecutivo Nacional tuviese tiempo suficiente para manejar las elecciones del 2 de julio del 2000. La idea era que no se acercaran mucho la renovación de dirigencias internas con las elecciones presidenciales. En 1999 regresé a Tabasco y comencé a recorrerlo de nuevo. Tenía el propósito de volver a participar como candidato al gobierno del estado cuando surgió el planteamiento de ser candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. La propuesta la hicieron el ingeniero Cárdenas y otros dirigentes del PRD. Me parece que con base en encuestas consideraron que conmigo se podía ganar la Ciudad de México. En verdad no era algo que yo me hubiera planteado. Seguía pensando en Tabasco. Conozco el territorio del estado como la palma de mi mano y todos sus pueblos, sus comunidades, sus rancherías. Además me ilusionaba gobernarlo. Imaginaba cómo sería un gobierno alternativo y cómo sacaría a Tabasco y a su pueblo del atraso y la pobreza. Mi propósito era convertirlo en un ejemplo nacional. En esas estaba cuando me hicieron la invitación para contender por el Distrito Federal, con el argumento de que podía perderse la presidencia de la República, pero teníamos que asegurar el triunfo en la jefatura de gobierno. Hay que decir que una de las cosas que más les duele a los panistas es no gobernar la capital de la República. La gente de la Ciudad de México es excepcional, progresista, generosa, informada, consciente y avispada. Aquí no tiene cabida la derecha, el conservadurismo. Aquí no se puede manipular. Aquí la radio y la televisión solo se imponen transitoriamente. Tiznan, pero no manchan con sus calumnias. Cuando se hacen encuestas entre los capitalinos y se les pregunta, ¿usted cree que la televisión informa o una manipula? El 70% responde manipula. Me ayudó de entrada un debate que le gané a Diego Fernández de Ceballos, moderado por López Dóriga en Televisa. Diego es un buen orador y polemista, yo ni siquiera hablo de corrido, pero se puso nervioso y se pasmó cuando le empecé a enlistar sus complicidades económicas y políticas con Carlos Salinas. Por eso, jóvenes, no olviden que la honestidad y la tranquilidad de conciencia valen más que la verborrea o, como se dice coloquialmente, el choro mareador. Coloco el enlace del QR en los comentarios. Continúa la lectura. La elección interna que me llevó a ser candidato al Distrito Federal por el PRD no fue un proceso sencillo. Los otros candidatos eran Demetrio Sodi, Pablo Gómez y Marco Rascón, a quienes les gané en buena lid y con amplio margen. Sin embargo, en la campaña interna hubo cuestionamientos hasta por ser tabasqueño. En un debate entre los cuatro, alguien del auditorio llegó a gritar: "Vete a Tabasco, tú no eres de aquí". Y en la elección constitucional fue uno de los argumentos usados por mis adversarios. Alegaban que no tenían la resistencia que exige la ley y que por ello no debía ser candidato. En el fondo, lo que querían el PRI y el PAN era tener otro contendiente y ambos partidos impugnaron legalmente mi registro. Recuerdo que cuando el Instituto Electoral del Distrito Federal resolvió que sí tenía la residencia, un periódico vespertino tituló "Es Chilango". En esas condiciones competí con Santiago Krill del PAN y Jesús Silva Herzog del PRI y gané la jefatura de gobierno del Distrito Federal el 2 de julio del 2000. Parte 2. Como candidato me sentí doblemente obligado a recorrer la ciudad. Primero porque tenía que ir por los votos y convencer a la gente, y segundo porque necesitaba estar al tanto de sus problemas. Había vivido en la capital, pero no la conocía en plenitud. La visité minuciosamente en una campaña profunda e intensa, al tiempo que hablaba con la gente y recogía sus sentimientos. Iba reflexionando sobre el plan de gobierno. Así surgió el programa para los adultos mayores. No lo copié de ningún lado. Es producto de reflexiones, de ir preguntando a la gente, de percibir cómo ve las cosas y también de vivencias. Recuerdo que mi papá se sentía orgullosísimo cuando le llegaba su pensión del IMSS. Ya tenía conocimiento en la administración pública,
pero sobre todo como funcionario del INI acumulé experiencia en el trabajo social y sabía cómo organizar a la gente para procurar el bienestar. Además, me puse a estudiar la historia de la ciudad. Recuerdo que cuando ya era jefe de gobierno electo y estaba elaborando planes y programas, llegué a la cafetería de Librería Gandhi, donde me había citado una persona, y un señor me regaló un libro que había comprado. Me identificó y me dijo: le doy este libro, quiero que lo lea. Yo andaba por ahí viendo libros en tanto llegaba la persona con quien iba a entrevistarme. Me dio el libro. No acudió la persona y decidí retirarme, pero en la puerta el vigilante me insinuó: la nota, a ver ese libro. Le expliqué que me lo habían regalado, pero no lo convencí. No lo puede usted sacar. Me lo quitó y me fui apenado. Tal vez pensó que me lo quería robar. Como a los 10 días regresé a la misma librería que está cerca de Copilco, donde vivía, y el gerente o dueño de la librería me ofreció una disculpa porque se enteró de lo sucedido. En desagravio me regaló los 9 tomos de la historia de la Ciudad de México de Fernando Benítez, que es una obra fundamental. Me puse a leerla en jornadas intensas para tener la idea más acabada y precisa de la ciudad, de modo que cuando tomé posesión del cargo ya tenía claridad suficiente sobre cómo debía actuar en el gobierno. Me sirvió venir del movimiento social, haber estado del otro lado del poder. Cuando llegué por primera vez a la oficina de la jefatura de gobierno, lo primero que hice fue abrir las ventanas, asomarme desde el balcón y ver hacia el zócalo, porque yo había estado allí protestando muchas veces. Ahora parte de mi trabajo iba a consistir en atender a los que protestaban. Realmente no lo viví como un problema, sin embargo, debo reconocer que lo más difícil para un gobernante de izquierda es enfrentar las protestas sociales y manejar a la policía. Cuando se es autoridad resulta obligado poner orden, pero no con afán autoritario, sino partiendo del criterio de que es mejor el diálogo y el acuerdo que el uso de la fuerza pública. Como jefe de gobierno no utilicé la fuerza pública, aplicamos una estrategia distinta. Por ejemplo, un equipo de trabajo de la Dirección General de Concertación Política estaba al tanto y conocía cómo se movían las cosas en la ciudad. Por anticipado sabíamos qué tipo de manifestaciones se llevaban a cabo y el por qué iba a protestar la gente. Solo así es posible darse cuenta cuando se trata de una causa justa, cuando la gente tiene toda la razón y cuando hay una manipulación de por medio, o cuando es un asunto de tipo político. También se busca una solución al conflicto. Se hablaba con la gente o con los líderes de los manifestantes, se establecía de inmediato un diálogo para atender la petición o demanda. Lo fundamental era prevenir, con el criterio de que el problema se soslayaba, con el criterio de que el problema que se soslaya estalla. De esta forma, atendiendo las causas, logramos reducir de manera considerable el número de manifestaciones de protesta. Nunca hubo un bloqueo al edificio de gobierno que me impidiera entrar a mi oficina y tampoco hizo falta el uso de la policía porque la práctica siempre fue el diálogo y el acuerdo. También me tocó enfrentar actos de abierta provocación, sobre todo de grupos de derecha y de organizaciones corporativas. Por ejemplo, durante más de un mes, integrantes de la Antorcha Campesina, afiliada al PRI, se mantuvieron acampados frente al edificio de gobierno. Pedían un determinado número de viviendas para sus agremiados, pero desde el principio habíamos tomado la decisión de no responder a peticiones corporativas y fueran de Antorcha Campesino, de organizaciones sociales vinculadas al PRD o cualquier otro partido. Ahí la mala experiencia de que cuando se otorgan determinados apoyos en estos casos, estos acaban siendo manipulados y malversados por los dirigentes de las organizaciones. Por eso dijimos no a la intermediación y optamos por apoyar de manera directa a la gente. La protesta de Antorcha Campesina era muy peculiar. Tenía un aparato de sonido a todo volumen, día y noche, dirigido a mi oficina. Ni modo, aguantamos. Se actuó con tolerancia y terminaron por aceptar el nuevo procedimiento. El conflicto con los trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro fue difícil. El sindicato tenía como dirigente a Fernando Espino, quien pertenecía al PRI.
Lleva alrededor de 40 años o más manejando el sindicato y eso le ha permitido, como a todos los líderes con estas características, tener una situación económica bastante holgada. Para mantener su control, Espino tenía como práctica ir a golpear el escritorio del regente o del jefe de gobierno y amenazarlo con protestas si no se concedía lo que pedía, aunque no fuese justo. Quiso hacer lo mismo conmigo, pero no se lo permití. También dijimos así no y terminamos con ese tipo de enjuagues. Sin embargo, en una ocasión en protesta cerró una línea del metro. Ya he señalado que la Ciudad de México tiene alma solidaria y que su población siempre está a favor de los trabajadores y las causas justas. Cuando se presentó el conflicto con el sindicato del metro, pese a que el gobierno contaba con apoyo popular, la gente expresó en una encuesta estar del lado de los trabajadores. Cuando vi esos resultados me sorprendí mucho porque a la par del apoyo a los trabajadores, la gente también validaba el comportamiento de un dirigente charro como Espino. Esta solidaridad incondicional hacia el sindicato me hizo recordar las palabras de un maestro que decía, prefiero equivocarme con los trabajadores que tener la razón con el gobierno. Entonces, ¿qué hicimos? Distribuimos miles de volantes explicando la situación. Se distribuyeron en el metro con los mismos trabajadores del sistema de transporte y al paso del tiempo las cosas cambiaron. Cada conflicto tiene sus propias características y peculiaridades y hay que enfrentarlo de acuerdo con ello. Desde luego, no se deben tener afanes autoritarios ni odiar a nadie, incluyendo a esos líderes charros, ni ver a nadie como enemigo. Se trata solo de entender las circunstancias. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.